Sí, casi lógico que tanto trabajo, pero aquí estamos con nuestra clase o sesión 494 de nuestra lectura guiada de la Biblia. Vamos a dar lectura al capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre, te alabamos y te bendecimos. Jesucristo, te reconocemos y proclamamos como nuestro único Señor y Redentor. Espíritu Divino, nuestro santificador y abogado, Paráclito. Amén. Capítulo 12 del Evangelio de San Mateo. En cierta ocasión Jesús atravesaba unos campos de trigo en día sábado. Sus discípulos hambrientos se pusieron a arrancar espigas y comérselas. Los fariseos le dijeron: mira, tus discípulos están haciendo en sábado una cosa prohibida. Él les respondió: ¿no han leído qué hizo David y sus compañeros cuando estaban hambrientos? Entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados. No les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes. ¿No han leído en la ley que en el templo y en sábado los sacerdotes quebrantan el reposo sin incurrir en culpa? Ahora bien, yo les digo que aquí hay alguien mayor que el templo. Si comprendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Se dirigió a otro lugar y entró en su sinagoga. Había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Le preguntaron con intención de acusarlo si era lícito sanar en sábado. Él respondió: supongamos que uno de ustedes tiene una oveja y un sábado se le cae en un pozo. ¿No la agarraría y la sacaría? Ahora bien, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, está permitido en sábado hacer el bien. Entonces dijo al hombre: extiende la mano. Él la extendió y se le quedó tan sana como la otra. Los fariseos salieron y deliberaron cómo acabar con él. Pero Jesús se dio cuenta y se fue de allí. Le seguían muchos, sanaba a todos y les pedía encarecidamente que no lo divulgaran. Así se cumplió lo que anunció el profeta Isaías: miren a mi elegido, a mi siervo, a quien prefiero. Sobre él pondré mi espíritu para que anuncie la justicia a las naciones. No gritará, no discutirá, no voceará por las calles, no quebrará la caña débil, no apagará la vela vacilante hasta que haga justicia, triunfar la justicia, y en su nombre esperan las naciones. Entonces le llevaron un endemoniado ciego y mudo. Él lo sanó, de modo que recobró la vista y él hablaba. La multitud asombrada comentaba: ¿no era este el hijo de David? Pero los fariseos al oírlo dijeron: este expulsa demonios con el poder de Belzebú, jefe de los demonios. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: un reino dividido internamente va a la ruina, una ciudad o casa dividida internamente no se mantiene en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, ¿cómo se mantendrá su reino? Si yo expulso demonios con el poder de Belzebú, ¿con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes? Por eso ellos los juzgarán. Pero si yo expulso los demonios con el Espíritu de Dios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. ¿Puede alguien acaso entrar en casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas y primero no lo ata? Solo así podrá saquear la casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso les digo que cualquier pecado o blasfemia se les puede perdonar a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. A quien diga algo contra el Hijo del Hombre se le puede perdonar. A quien lo diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en el presente ni en el futuro. Planten un árbol bueno y tendrán un fruto bueno. Planten un árbol enfermo y tendrán un fruto dañado, pues por el fruto conocerán al árbol. Raza de víboras, ¿cómo podrán decir palabras buenas si son malos? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas de su tesoro de bondad. El hombre malo saca cosas malas de su tesoro de maldad. Les digo que el día del juicio los seres humanos deberán dar cuenta de cualquier palabra inconsiderada que hayan dicho, porque por tus palabras te absolverán y por tus palabras serás condenado. Entonces algunos letrados y fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer alguna señal. Él les contestó: una generación malvada y adúltera reclama una señal, y no se le concederá más señal que la señal del profeta Jonás.
Como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra, 3 días y 3 noches. Durante el juicio se alzarán los habitantes de Nínive contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien mayor que Jonás. La reina del sur se alzará en el juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino del extremo de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien mayor que Salomón. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, recorre lugares áridos buscando descanso y no lo encuentra. Entonces dice: me vuelvo a la casa de donde salí. Al volver la encuentra deshabitada, barrida y arreglada. Entonces va, se asocia a otros 7 espíritus peores que él y se mete a habitar ahí. Y al final de aquel hombre resulta peor que el comienzo. Así le sucederá a esta generación malvada. Todavía estaba hablando a la multitud cuando se presentaron su madre y sus hermanos que estaban afuera, deseosos de hablar con él. Uno le dijo: mira, tu madre y tus hermanos están afuera y desean hablar contigo. Él contestó al que se lo decía: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: ahí están mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Recordamos, llevamos 2 discursos: el discurso de las bienaventuranzas y la parte narrativa, el discurso a los discípulos y la parte narrativa, porque después vamos a seguir con el discurso de las parábolas. Así que mucho ojo, muy abusados. Vamos a las notas de pie de página. Capítulo 12, versículos 1 al 15. Jesús y el sábado. En el capítulo 12, Mateo describe la creciente hostilidad de los fariseos contra Jesús. Las controversias resultantes sirven para aclarar aspectos de su misión. El sábado, versículos 1 al 21. El origen de su poder taumatúrgico, versículos 22 a 37. Y la exigencia de un signo que compruebe su misión, versículos 38 al 45. En la importancia que da Mateo a estas controversias podemos leer entre líneas las dificultades por las que atravesaba la comunidad cristiana a las que se dirige su evangelio ante la hostilidad de un entorno religioso dominado por la casuística y el legalismo farisaico. Este pasaje nos presenta 2 situaciones en las que Jesús se opone a la ley del sábado en beneficio de la persona, el ser humano, versículos 1 a 8, y la enfermedad, versículos 9 al 14. En ambos casos, la mentalidad farisaica daba preferencia al precepto del sábado sobre la situación del enfermo y del hambriento. El descanso sabático, que fue en su origen una institución humanitaria, se convirtió en muchos casos en una carga opresiva. Ante tal abuso, Jesús reacciona frente a las acusaciones de los fariseos con 2 frases que provocarán un escándalo total. Él es mayor que el templo, versículo 6, y el Señor del sábado, versículo 8. Una de las estructuras opresoras de las que se siente libre y trata de liberar al pueblo de la estructura religiosa de la que forma parte la ley del sábado. Por eso, contravenir este precepto, aún para hacer el bien, era una provocación para la élite religiosa. Este legalismo casuístico de los fariseos del tiempo de Jesús nos puede parecer pueril y demasiado. Sin embargo, el espíritu farisaico es como un mal crónico que nos sigue afectando a personas e instituciones religiosas. Los cristianos tendemos a absolutizar ciertas normas inmemoriales que fueron respuestas a problemas concretos de una época. Primero el reinado de Dios, luego sus añadiduras, y así todo culto cristiano personal o público desvinculado de una opción seria y comprometida para el pobre y el excluido. Será un culto vacío sin misericordia farisaico. Capítulo 12, versículos 15 al 21. Jesús el siervo de Dios. Los enemigos de Jesús se quedan sin respuesta ante sus palabras, pero Jesús comienza a ser ya un peligro público que debe ser eliminado. En el relato de Mateo, el versículo 14 marca el comienzo de las deliberaciones del desenlace final. Véase capítulo 27, versículo 1. Frente a la dicha deliberación, Mateo pronuncia un veredicto, versículos 15 al 21, aplicando a Jesús un texto profético, el primer canto
Canto del siervo, Isaías 42, 1 al 4. Colocado aquí serviría también de contraste para la controversia que sigue, en la que sus enemigos lo denuncian como agente de Belcebú, siervo del mismísimo diablo. Capítulo 12, versículos 22 a 37. Jesús y Satanás. Y aquí una controversia sobre el origen y el poder de Jesús que se completa en los versículos 43 a 45. Ante el milagro, la gente se pregunta si Jesús será el Mesías. Los fariseos, al no poder negar el hecho evidente, acusan a Jesús de ser representante de la divinidad pagana Belcebú. Véase Segunda de Reyes, versículo 1, identificado como príncipe soberano de los demonios. Jesús responde utilizando imaginativamente creencias y representaciones populares sobre el reino de los espíritus. Todo ese mundo se deslumbra ante el poder de Jesús y así se irá manifestando. Se derrumbará ante el poder de Jesús y así se irá manifestando y avanzará el reinado de Dios. Los judíos están seguros de que Satanás perdería su poder sobre las personas en el tiempo mesiánico. Esto estaba sucediendo desde la venida de Jesús. La blasfemia contra el Espíritu Santo en este contexto consiste en la ceguera voluntaria y obstinada de la persona que se niega a reconocer la acción evidente de Dios y recurriendo a acusaciones falsas y calumniosas. Atribuye al demonio lo que sabe que procede de Dios. Véase Hebreos 6, 4 al 6 y 10, 26 al 29. Ante la ceguera voluntaria de los fariseos, Jesús les avisa del grave peligro que corren. El árbol se conoce por sus frutos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Han atesorado maldad en su corazón y eso les impide abrirse a la propuesta de Dios. Versículos del capítulo 12, 38 al 45. La señal de Jonás. A veces el milagro deslumbrante y sensacionalista puede convertirse en el peor enemigo del reinado de Dios, que se acoge solamente por la fe. Jesús se niega sistemáticamente a contentar a la galería con portentos milagreros. Ya lo hizo cuando se enfrentó con el diablo en el desierto, capítulo 4, versículos 3 a 7, o cuando en un arrebato de desesperación se quejó de la gente que lo seguía. Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Juan 4, 48. O cuando permaneció mudo ante el payaso de Herodes que esperaba verlo hacer algún milagro. Lucas 23, 8. Ahora cuando los fariseos le piden prodigios que acredite su misión, Jesús les remite al único signo que es justamente la negación de toda espectacularidad milagrosa. El signo de Jonás, un signo permanente de contradicción. Esta invitación a realizar una señal extraordinaria es una nueva tentación para manipular por medio del poder lo que Jesús puede hacer. La alusión al signo de Jonás ha recibido diversas explicaciones: muerte y resurrección de Jesús, predicación a los paganos y su conversión. Es posible que el evangelista haya pensado en ambas al dirigir el relato a unas comunidades cristianas que estaban viviendo las contradicciones propuestas por el anuncio de la buena nueva o la buena noticia. Los pobres y los paganos aceptan la persona de Jesús muerto y resucitado. Los sabios engreídos no tenían ojos para ver en este hombre humilde y ajusticiado la presencia del reinado de Dios. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Capítulo 12, versículos 46 a 50. La madre y los hermanos de Jesús. Este episodio parece que está fuera de contexto como añadido para que no se pierda. Antes de comenzar la gran sección de las parábolas, en rigor habría que leerlo en el capítulo 10, que trata de los discípulos. Jesús no se deja intimidar por la actitud de parientes y los invita a hacerse su familia, no por los vínculos de sangre, sino por la práctica de buena noticia, como oyentes y servidores de la palabra. La palabra hermano en el hebreo del Antiguo Testamento designa también a los parientes próximos, tíos, sobrinos y primos. Por ejemplo, en la relación de Abraham y Lot, Génesis 12:5. Sobrino Lot, Génesis 13:8. Hermano Lot. En el Nuevo Testamento esta palabra puede designar a parientes y a personas de la misma raza o comunidad. Todos los israelitas eran hermanos, así como lo son todos los cristianos. Alrededor de Jesús surge una familia nueva unida por lazos de fe. El discípulo auténtico es el que obedece o hace, no el que habla o nace.
Bien, qué bonito juego de palabras. El que obedece o hace, no el que habla o nace. Al leer estas palabras de Jesús nos damos cuenta de que María fue recorriendo un camino de fe que llevó al encuentro con su Hijo y con el Señor. La asidua meditación de los acontecimientos diarios hizo crecer su corazón hasta el punto de llegar a albergar en él a toda la iglesia, el pueblo de su Hijo. María, primera discípula, hizo el camino de la fe y seguimiento de Jesús que todo creyente debe emprender. Bien, pues aquí andamos con la gracia de Dios. Pero si no tenemos una semana muy regular, por lo menos la intención de no dejar aquí está. Bendiciones.